Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven y renuévanos. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo, ven por medio de María. Espíritu Santo, ayúdanos a descubrir la hermosura de Dios para que nuestros corazones estén totalmente enamorados de ese Dios que lo ha dado todo para nuestra salvación. Espíritu Santo, tú eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Te pido que me ilumines. Te pido que me fortifiques, que nos guíes, que nos consueles. Ven Espíritu Santo. Atiéndenos. Ven Espíritu del Padre, vivifícanos. Ven Espíritu del Hijo, sálvanos. Oh amor eterno, llénanos. Con tu fuego inflámanos. Con tu luz ilumínanos. Tú eres esa fuente viva, sácianos. De nuestros pecados lávanos. Por tu unción fortalécenos. Por tu consuelo, confórtanos. Por tu gracia, guíanos. Por tus ángeles, protégenos. No permitas jamás que nos separemos de ti. Dios Espíritu Santo, escúchanos. Con el dedo de tu gracia, tócanos. Vierte sobre nosotros el torrente de la virtud. Fortalécenos con tus dones y con tus frutos refrigéranos. Líbranos del maligno enemigo. En la última batalla, úngenos. A la hora de la muerte, defiéndenos. Entonces llámanos hacia ti, para que con todos los santos alabemos al Padre y al Hijo y a ti, Consolador piadoso y eterno. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Espíritu Santo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para gloria de Dios y el bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Ven Espíritu Santo, infunde tu amor en nuestros corazones. Espíritu Santo, ayúdanos con tus auxilios, fortalece nuestra débil carne, aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía. Queremos vivir bajo tu dirección, evitando todo lo malo. Espíritu Santo, ayúdanos. Ven Espíritu Santo, porque tú eres esa fuente viva de amor, esa fuente viva de fuego purificador. Ven Espíritu Santo,
y concédenos el don de la paz. Ven Espíritu Santo, danos la energía necesaria en la lucha de cada día. Ven Espíritu Santo, para que todo nuestro proceder sea conforme a la voluntad de Dios. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de caridad, y haznos amar a Dios y a nuestros semejantes como tú quieres que los amemos. Ven Espíritu de gozo, otórganos la santa alegría propia de los que viven en tu gracia. Ven Espíritu de paz, concédenos tu paz, aquella paz que el mundo no puede dar. Enséñanos a sobrellevar las adversidades de la vida. Ayúdanos, Espíritu Santo. Haznos mansos y humildes de corazón. Otórganos el no vacilar en nuestra fe y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Ven Espíritu Santo. Haznos puros y limpios en nuestra vida interior y enérgicos en rechazar cuanto pudiera manchar el vestido blanco de la gracia. Espíritu Santo, concédenos la victoria sobre nosotros mismos. Haznos prudentes y castos, sobrios y mortificados, perseverantes en la oración y amantes de ti, oh Dios del amor hermoso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, estimados amigos, estamos en este programa dedicado al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en el numeral 153. El Catecismo nos explica las características de la fe y hemos dicho que la fe es una gracia, que la fe es un acto humano, la relación que existe entre la fe y la inteligencia y la libertad de la fe y la ciencia. A pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo entre ellas, entre la fe y la razón, puesto que el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe ha hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón. Dios no podría negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás lo verdadero. Por eso, la investigación metódica en todas las disciplinas, si procede de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe, porque las realidades profanas y las realidades de la fe tienen su origen en el mismo Dios. Más aún quien con espíritu humilde y con ánimo constante se esfuerzan por escuchar, por escrutar, por profundizar en eso escondido de las cosas, aún sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios, que sosteniendo todas las cosas hace que sean lo que son. Así dice el Concilio Vaticano en la Gaudium et Spes número 36. Luego hay que considerar la libertad de la fe. La fe es libre como una característica. La fe no es algo que se obliga. El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios.
debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe de estar obligado contra la voluntad a abrazar la fe. Nadie puede ser obligado para creer en Dios. Es un acto voluntario, es la libertad de la fe que debe de reinar siempre en cada persona. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. El acto de la fe es voluntario por su propia naturaleza. Ciertamente Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello quedan vinculados por su conciencia, pero no coaccionados. Quedan vinculados, pero no coaccionados. Esto se hizo patente sobre todo en Cristo Jesús. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían. Pues su reino crece por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia Él. Dios no obligó a nadie. Dios no obliga a ninguna persona de este tiempo a creer en Él. Y también hoy en día, pues, no se debe obligar a nadie en cuestiones de fe, porque cada persona responde voluntariamente a la fe. Cada persona responde voluntariamente a la fe. Luego, la necesidad de la fe. Creer en Jesucristo, en aquel que lo envió para salvarnos, es necesario para obtener esa salvación. La fe en Jesucristo, la fe en Dios Padre que lo envió para salvarnos, es necesaria. Esa fe en el Padre, esa fe en el Hijo, esa fe en el Espíritu Santo para obtener esa salvación. Vamos a consultar lo que dice la palabra de Dios. San Marcos capítulo 6, versículo 16. Dice así: el que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. Y escuchaba una persona que decía, bueno, y si al terminar esta vida aquí en la tierra y realmente Dios existe y ya porque no creí en Él me voy a condenar. Pues ahora lo podemos leer en tampoco esto es coaccionar, simplemente es saber la verdad. El que no crea será condenado. El que no crea será condenado. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. Así dice la palabra de Dios en San Marcos capítulo 6, versículo 16. Se entiende que esa persona que no cree es aquel que se resiste a creer. Porque hay una gran diferencia entre la persona que no cree porque nunca tuvo la oportunidad de conocer la verdad y por lo tanto nunca pudo creer. Es muy diferente al caso donde la persona se niega a creer. Desde el momento en que usa su libertad, su voluntad y dice yo no creo, allí está como manifestando el non serviam, aquello que les sucedió a los ángeles cuando se rebelaron. El no serviré, el poder manifestar libremente el no querer aceptar lo que Dios
quiere de nosotros, lo que Dios nos pide. También en San Juan capítulo 3, versículo 36, dice así: el que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree, el que no crea en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Una vez más, les comparto el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 36. Dice así: el que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. La ira de Dios pesa sobre él. Luego también consultemos San Juan capítulo 6, versículo 40. San Juan capítulo 6, versículo 40. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. La voluntad del Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Con estas citas, Marcos 16, Juan capítulo 3 y capítulo 6, nos damos cuenta de la necesidad de creer en Jesucristo, de creer en el Padre, puesto que sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios y llegar a participar en la condición de sus hijos. Nadie es justificado sin ella, y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. Tenemos que perseverar en esa fe hasta el final. Vamos a consultar Mateo capítulo 10, versículo 22. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Así dice el Señor. Esa fe hay que perseverar, en esa fe hay que perseverar hasta el fin. Luego, Mateo capítulo 24, versículo 13. Dice: el que persevere hasta el fin se salvará. Así dice Mateo 24, 13. Obtendrá la vida eterna. Obtendrá la vida eterna. Entonces tenemos esa necesidad de la fe, porque si no creemos, si nos resistimos a creer lo que Dios nos ha revelado, entonces estamos condenados. Como dice San Juan capítulo 6, versículo 40. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ese es el querer de Dios, que tengamos vida eterna. Y luego que perseveremos hasta el final. La perseverancia en la fe. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. Ese don que Dios nos ha dado, la fe, podemos perderla. Y lo vemos, la primera pérdida que creo que tenemos es de la etapa de niño a adolescente. Cuando niño, pues nosotros creemos en Dios, le oramos a Dios, pero cuando llega la adolescencia llega como un sismo interior y que en muchas veces aparta al ser humano de Dios. Y entonces llega ese momento de la rebeldía y hay muchos que ya no pueden regresar a esa fe. Pueden perder esa fe. Ese don gratuito que Dios hace, este don inestimable, podemos perderlo, como dice el numeral 162 del Catecismo. San Pablo advierte de ello a Timoteo: combate el buen combate,
conservando la fe y la conciencia recta. Combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Pues ahora también encontramos a tanta gente como naufragando, ahogándose, porque están a punto de perder la fe. ¿Y por qué se pierde la fe? Se pierde la fe cuando llega el pecado. Se pierde la fe cuando se aleja la persona de los sacramentos, de manera especial de la Eucaristía, de manera especial de la confesión. La persona que no se aleja de la confesión frecuente, la persona que no se aleja de la Santa Misa, pues esa persona está anclada. Aunque tenga tantas dificultades, esa persona no es arrebatada por el enemigo. No puede arrancar, no puede hacerle daño al enemigo, porque esa persona está bien fundada y fortalecida en el Señor. Pero una vez que comenzaste a alejarte de la misa dominical, pues dices, pues ahora estoy cansado, cansada, y mejor hasta el otro domingo voy a ir. Sepa que una vez que no vayas a misa es un pecado grave, porque estás valorando más tu cansancio o tu ocupación más que a Dios. Por eso el no asistir a la misa el domingo es un gran daño que nos hacemos a la vida espiritual. La perseverancia en el Señor, en el encuentro del Señor. Recordemos que Tomás tuvo que sufrir crisis existencial, digamos, una semana más, porque cuando Cristo fue crucificado, murió, pues los discípulos quedaron como desconcertados. Y entonces quedaron con la fe pura, nada de sentimiento, porque entonces ellos esperaban la resurrección, pero no habían visto nada. Y luego Cristo se les apareció, pero en esa aparición no estaba Tomás. ¿Por qué? Porque Tomás dejó de perseverar. Pero pronto cuando le dijeron, pues Tomás estuvo ahí y él dijo, mientras yo no toque esas llagas, entonces no voy a creer. Mientras yo no ponga mi dedo en ese costado, yo no voy a creer. Y así le corresponde a tantas personas vivir ese sufrimiento por alejarse de Dios. En cambio, si tú perseveras, pues en el momento que menos piensas, Dios te bendice con su presencia y hace que tengas siempre ese ánimo en el cada día y que no te pierdas lo que Dios quiere dar a cada persona. Momentos de crisis siempre los vamos a tener y toda persona tiene como esa sequedad espiritual en algún momento de su vida de fe. Pero eso es normal, es como para madurar en la fe y no dejarnos ir por el sentimentalismo. Necesitamos tener esa fe en el Señor, sabiendo que Él nunca nos va a abandonar. Su palabra dice que estará siempre con nosotros todos los días y tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar porque ese don gratuito de la fe la podemos perder. Y cuando hemos perdido la fe, lo hemos perdido todo. Cuando se pierde la fe, nada vale la pena. Cuando hemos perdido la fe, todo se torna oscuro, todo se torna gris. Tenemos que perseverar en la fe, perseverar hasta el fin y no vivir náufragos en la fe, como dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 18. Combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Para vivir, crecer y perseverar hasta el final en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Aquí el catecismo nos ofrece cómo alimentar la fe. Dice, con la palabra de Dios.
debemos pedir al Señor que la aumente. Tenemos que pedir al Señor que aumente nuestra fe. Todos los desalientos que podamos tener, eh, todas las crisis que podamos tener, es por la falta de fe. Entonces pidamos al Señor que aumente nuestra fe y consultemos la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios. Ayer saliendo de misa me dice una persona, Padre, la palabra de Dios nos da un gran empujón para poder seguir perseverando. Y es que la palabra de Dios es vida, es luz para nuestros pasos, es vida para nuestro ser. Vamos a consultar lo que dice Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 24. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, creo, pero ayuda a mi falta de fe. Vemos a personas, escuchamos a personas que piden aumento de fe. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe, pero alimentémosla con la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios. Lucas capítulo 17, versículo 5. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Hemos escuchado personas y ahora los apóstoles, los elegidos del Señor, que le dicen, Señor, aumentanos la fe. Lucas capítulo 17, versículo 5. Señor, aumentanos la fe. También en Lucas capítulo 22, versículo 32. Pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Así le dice a Pedro, para que no se apague tu fe. Contamos entonces con la oración de nuestro Señor en favor de cada uno de nosotros. No olvidemos que Dios nos acompaña. Jesucristo aboga, ora por cada uno de nosotros en este camino, de manera que no nos sintamos solos. Contemos con ayuda, con el poder que Cristo nos da a través de su oración, porque Él está siempre intercediendo por nosotros como sumo y eterno sacerdote a la derecha del Padre, pidiendo por la iglesia, por cada uno de nosotros, para que perseveremos, para que crezcamos en la fe, para que podamos vivir en la fe y no estar como naufragando, para que podamos vivir como dice el apóstol San Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 1:18. Combate el buen combate. Combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Que en nuestra vida podamos tener siempre el encuentro con la palabra de Dios, como lo aconseja el catecismo. Dice que debemos alimentar la fe con la palabra de Dios y pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Debe actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza, la fe, y estar enraizada en la fe de la iglesia. No tener una fe individual, una fe que yo me crea, una fe que yo sea el autor. No, tenemos que tener la fe de la iglesia, creer en la fe de la iglesia, estar enraizados en la fe de la iglesia. Por ejemplo, una persona que diga, sí, pero es que yo tengo fe de que mi ser querido cuando muere, pues viene en la noche y yo tengo que darle algo de comer. Y entonces en algunos lugares, por ejemplo, en el techo de la casa y ponen tamales a los 9 días para que dice que el espíritu llegue a comer. Otros dicen que hay que levantar el espíritu y ya en la comunidad bien lejana pues ponen unas velitas y un aceite y luego dice, vamos ahora al levantamiento del espíritu.
cuando están en los 9 días del rezo. Hacen el rosario los 9 días, pero ya al 9.º día dicen equivocadamente que van a levantar el espíritu. El espíritu de cada persona va a presencia de Dios inmediatamente al morir. De manera que ahí está, se queda solo el cuerpo. Luego los 9 días, pues sí es importante orar. Y esos 9 días nos ayudan como a descubrir que tenemos que orar siempre por esas personas. Pero no significa que solo vamos a orar esos 9 días, sino que quiere decir que tenemos que orar siempre para que Dios ayude a esas personas. Orar siempre por ellas. Y una persona que diga, sí, es que mi fe es esa y yo siempre voy a seguir siendo eso. Yo siempre voy a levantar el espíritu cada vez que se mueran. Porque si no lo hago, la vez pasada no lo hice, dice una señora. La vez pasada no lo hice y ahí me andaban asustando. ¿Por qué? Porque el espíritu no lo había levantado. Y entonces yo voy a seguir haciendo eso. Aunque la iglesia dice que no, pero la iglesia es la fe de la iglesia. Pero mi fe es esta, así que yo voy a quedarme con mi fe. Esa fe es una fe adulterada, es una fe mezclada con supersticiones. Y esa fe no tienes que tenerla, tienes que tener como buen católico la fe de la iglesia. La fe tiene que estar enraizada en la fe de la iglesia, lo que profesa la iglesia, el credo de la iglesia. Y nosotros no creemos como iglesia, no profesamos eso de levantar el espíritu. Eso es supersticioso y por lo tanto no se debe de realizar. Entonces la fe tiene que actuar por la caridad, es decir, si tienen fe, pues tenemos que mostrar esa fe que tenemos haciendo actos de caridad. Allí vamos a mostrar la fe que tenemos. Como dice Gálatas capítulo 5, versículo 6, porque en Cristo nada vale la circuncisión o la incircuncisión, sino la fe que actúa por el amor. Si tenemos fe, pues vamos a tener también caridad. Y si no tenemos caridad, significa que la fe está sumamente débil, que estamos como naufragando en la fe. Por eso no tenemos que separar entre la fe y la caridad, entre la fe y las obras. La doctrina social de la Iglesia, de la cual nos habló mucho nuestro santo San Romero, nos habla de las obras. Y las obras son tan importantes para el cristiano porque al final, como hemos escuchado en tantas veces que vamos a misa, el Evangelio de San Mateo, cuando el Señor al final dirá, estuve con hambre y no me diste de comer, sediento y no me diste de beber. Y hace un listado de obras de caridad y es fundamental para cada persona el poder actuar, el poder manifestar la fe con esas obras y no quedarnos con una fe meramente sacramental, una fe en la cual solamente busco como mi propia salvación, olvidándose de que la salvación no es solo no tener pecados graves, porque para la confesión es para borrar esos pecados, pero no solamente hay pecados de hacer, sino que también hay pecados de omisión. No solo hay pecados de acción, sino que también hay pecados de no acción, de omisión. Y esa omisión son esas faltas de amor, esas faltas de caridad, esa falta de esos gestos de caridad que tenemos que tener con nuestros hermanos. Y la fe tenemos que hacerla presente a través de esas obras de caridad, como Santiago capítulo 2, versículo 14. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, abríguense y sáciense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe.
Si no tiene obras, está muerta por dentro. Eso dice en la palabra de Dios en Santiago, capítulo 2, versículo 14 en adelante hasta el 26. Solo leí algunos versículos. Pues tenemos que buscar que la fe esté siempre manifestada en las obras que hacemos, en las obras de caridad. Y tiene que ser sostenida por la esperanza. La fe tiene que ser sostenida por la esperanza porque hay tanto por hacer y que uno a veces tiene que enfrentarse como con gran avalancha. ¿Y cómo vamos a sostener esa fuerza del mal que ahora ha hecho tantos estragos y de pronto nos sentimos solos? Pero por eso la fe tenemos que sostenerla con la esperanza que no defrauda, la esperanza que no defrauda. Como dice Romanos capítulo 15, versículo 13, dice que el Señor de la esperanza os colme de alegría y de paz viviendo su fe, para que desborden de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Que podamos sostener nuestra fe con la fuerza del Espíritu Santo, en esa esperanza, y estar enraizados en la fe de la Iglesia. En este momento vamos a culminar esta pequeña catequesis, pero antes quiero invitarte para que compartas este video, para que podamos juntos catequizar a nuestros amigos y seres queridos, para que conociendo la verdad se animen a vivirla y aseguren su felicidad desde esta tierra y gozar de la vida eterna. Y finalmente recuerda de indicarme si te gustó o no te gustó este video. Y pido a la Virgen Santísima le guarde ahora y siempre en el lugar más seguro, en su corazón inmaculado.